Hola a todos, muy buenos días. A nombre del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPIP del Ministerio de Educación de Chile y la Fundación Educacional Seminarium, le damos la más cordial bienvenida a nuestra nueva charla online a un clic que tiene por objetivo entregar contenido de calidad para los docentes de todo el país y Latinoamérica. Hoy presentará una exposición cercana a 40 minutos Gerardo Echeita, profesor titular del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es especialista en políticas sobre educación inclusiva y atención a la diversidad y cuenta con una amplia experiencia en asesoramiento de centros escolares. Él se ha desempeñado en puestos de responsabilidad técnica en el Ministerio de Educación y Ciencias de España y ha trabajado como consultor y experto en organizaciones como la UNESCO, la OCDE y UNICEF. Y además será uno de los relatores en el 5º Seminario de Inclusión organizado por la Fundación Educacional Seminarium a desarrollarse el día 24 de junio en formato online. Desde ya los invitamos a ir dejando sus comentarios junto a su nombre, establecimiento educacional y ciudad, como también su país, para que una vez terminada la exposición podamos leerla al aire, como también invitarlos a ingresar a www.fundacionseminarium.com, donde van a poder ingresar sus datos y descargar la presentación que veremos a continuación. Dicho esto, damos la palabra a Gerardo Echeita, a quien nuevamente agradecemos por acompañarnos. Muy bienvenido, Gerardo. Buenos días, Marcelo. Y buenas tardes para quien nos esté escuchando, si fuera el caso, también desde España, porque alguien ya me ha dicho que también se iba a intentar conectar. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la Fundación Educacional Seminarium y al CPIP por darme la oportunidad de estar con todos ustedes y compartir estos minutos de reflexión colectiva sobre temas que yo creo que son importantes para el presente y para el futuro, mucho más en el marco de esta calamitosa situación que nos está tocando vivir. Sin más preámbulos, y no por ello con menor intensidad, insisto, por los agradecimientos por esta oportunidad de pensar juntos, que es siempre algo que como docente y como formador agradezco muy sinceramente. Paso a anticiparles desde el título cuáles van a ser un poco las líneas maestras de mi intervención, que tienen que ver con compartir una perspectiva y un cierto marco de referencia sobre qué es esto de la educación inclusiva, por qué hablamos de educación inclusiva y de quién hablamos cuando hablamos de educación inclusiva, adoptando una serie de perspectivas complejas, acordes con la complejidad y la amplitud de esta ambición, lo que conlleva inevitablemente pensar en los desafíos que están asociados a esta ambición, y no sin dejar también de acercarme en último término a las prácticas, al espacio del aula y del centro educativo, que es en último término donde los educadores podemos y debemos concretar nuestras intenciones educativas. Como les acabo de anticipar, me parece siempre importante resaltar esta idea de complejidad de esta temática o de este enfoque, o casi podríamos decir de esta plataforma desde la cual miramos el conjunto del sistema educativo. Y buscando imágenes, y verán que mi presentación está bastante cuajada de imágenes, en este caso pensaba en esta idea de un calidoscopio como algo que según lo movemos o desde donde nos colocamos o a dónde lo enfocamos, vemos cosas distintas, aunque las piezas estaban siempre ahí, pero no siempre vemos lo mismo. En ese sentido, tal vez lo primero y más importante, aunque no lo parezca, porque es seguramente lo que queda aparentemente más alejado precisamente de ese quehacer cotidiano en el que todos los docentes, las docentes estamos implicados, lo primero que deberíamos resaltar y entender es que lo que estamos haciendo aquí, a lo que se nos ha convocado,
es, en cierta medida, reflexionar sobre el proyecto de sociedad hacia el que quisiéramos avanzar. Eso es absolutamente relevante. Y en la medida que esa reflexión colectiva sea fuerte, sea sólida, sea amplia y lo sea de calidad, será relevante también para entonces poder pensar y repensar o recibir un mandato claro con relación a qué tipo de escuela queremos para contribuir a ese proyecto de sociedad. Hablar de proyecto de sociedad en un momento como el actual en Chile, que todos hemos vivido y estáis viviendo desde ahí, y los que queremos a Chile lo vivimos desde Ceja en un momento de gran inquietud por la necesidad precisamente, que así lo traduzco yo de manera muy sencilla, de repensar distintas facetas de esa sociedad chilena que quiere proyectarse al futuro. Y en función de esa proyección al futuro, que tiene que ver con otros elementos, no solo estrictamente educativo, insisto, así tendrá que ser la escuela, porque de lo contrario viviríamos situaciones absolutamente contradictorias, paradójicas y en cierta medida también un poco hipócritas. Hablo de escuela y utilizo ese término que para mí es muy querido en un sentido amplio. Para mí es escuela desde la educación infantil, el preescolar, el kinder, como se dice en Chile en algunas ocasiones, hasta la universidad. Bien, aunque bien es cierto que precisamente igual a quienes se desempeñan en los liceos o por supuesto en la universidad, hablarles de escuela a veces les produce un poco de urticaria. No es mi caso. Por otra parte también, y a modo de algunos preámbulos necesarios, también me parece importante insistir y compartir en que voy a hacer reflexiones, voy a hacer análisis que de alguna manera y casi de manera simultánea, como si fueran las dos caras de una misma moneda, nos van a interpelar a todos los que estamos aquí presentes, en un sentido más y en otro sentido menos, pero nos van a interpelar siempre en un sentido amplio como educadores, es decir, como personas que nos desempeñamos en el ámbito y en la acción educativa formal, independientemente de que seamos docentes, directivos, responsables de la administración, y otra faceta tremendamente vinculada como ciudadanos, por esa vinculación a la que me refería al principio, porque la reflexión que yo quiero compartir va mucho más allá de una reflexión conectada con cómo tiene que ser el sistema y qué tiene que hacer para dar una respuesta de mayor calidad, si se quiere en todo caso, a un colectivo reducido de alumnos que podríamos considerar en riesgo. Eso será una parte, pero la reflexión global es una reflexión mucho más amplia, insisto, sobre el tipo de sociedad que queremos y en ese sentido parte de esa reflexión y de ese cambio social nos interpela no tanto como educadores como ciudadanos. Para repensar entonces sobre ese proyecto de sociedad, en un momento determinado me resultó muy sugerente el marco y el título que utiliza y ha utilizado un importante periodista español que se llama Iñaki Gabilondo en un programa muy interesante que lo titulaba así: cuando ya no esté, se refiere como a unos 25 años por delante, cuando él ya no esté, es decir, porque él calcula que su proyección de vida pues, puede ser razonablemente en torno a los 90 años, teniendo ahora en torno a los 70. Esas reflexiones que han sido muy interesantes, con personas muy distinguidas, con expertos en muy distintos ámbitos de la ciencia, del urbanismo, de la tecnología, de la comunicación, pues pretendían proyectar precisamente cómo será el mundo, a qué desafíos nos enfrentamos en los próximos 20 años. Desafíos, insisto, que la escuela, el sistema educativo, no puede ir continua y constantemente a 100 kilómetros de distancia de esos desafíos sociales. Ahí debemos de hacer un esfuerzo muy serio, muy sistémico, de aproximar, de acortar esa distancia y sobre todo de acompasar la estructura, las funciones, las tareas educativas a esos nuevos desafíos, a los cuales ahora se suma este inesperado y terrible desafío de esta pandemia global que nos está afectando.
El primero de esos desafíos, y pasaré rápido sobre los primeros de ellos, los dos primeros de ellos, solo voy a mencionar 3 y hay muchos más. El primero de esos desafíos no es otro que el de la sostenibilidad del planeta. Estamos en riesgo y así como ahora nos están diciendo ojalá alguien nos hubiera avisado y hubiéramos estado más prevenidos con la amplitud de una pandemia de esta naturaleza, pues llevan los expertos diciéndonos desde hace mucho tiempo, desde hace ya más de 40 años, si te apuras, que estamos en un riesgo de un colapso medioambiental de magnitud difícil de calcular. Y por lo tanto que tenemos que transformar nuestro modo de vida, de relación, de consumir, para que podamos hacer el planeta sostenible. Porque si no hay un planeta digno de vivir, el resto de los debates, de los desafíos, empieza a ser muy secundario. ¿Para qué hablamos de inclusión? Insisto, si no tenemos un planeta donde todos razonablemente y de manera justa podamos vivir. Esa es una reflexión, de nuevo, que no es ajena a la escuela, mucho al contrario, debería ser un eje central para repensar qué enseñamos y cómo enseñamos en este momento. Un segundo desafío del cual estamos ya viviéndolo cotidianamente y viendo sus progresos, que hoy nos permite, entre otras cosas, mantener una reunión amplísima en muchos lugares de Chile y seguramente algunos lugares más de España, poder hacer tantísimas cosas que nos está permitiendo la tecnología y que, sin lugar a dudas, viene a darnos una oportunidad no solamente de hacer la teleformación que ahora algunos sistemas educativos y algunas administraciones se han apresurado a implantar, bien está, pero yo creo que tiene que venir a cumplir un papel mucho más importante, un papel de conectar experiencias educativas y experiencias más allá de la escuela. Esa es una de sus potencialidades en lo educativo. Luego hay otras en el ámbito laboral, en el ámbito social. Se piensa que se pueden transformar un porcentaje altísimo de los empleos que hoy conocemos vinculados a una economía no digital, que se transformarán o desaparecerán por efecto de esta progresiva incorporación de las tecnologías de la comunicación, de los algoritmos a esta realidad. Insisto, ese es un elemento muy importante, pero dejo ahí. Porque el que hoy creo que nos ha convocado, el desafío, por lo menos para mí y creo que para otros, que nos ha convocado, es el desafío de construir una sociedad con mayor reconocimiento y cuidado por la dignidad humana. Llevamos como sociedades, impulsados por los organismos internacionales, pidiéndonos a nosotros mismos, exigiéndonos, porque esto no es el resultado de algunos, digamos, académicos o algunos iluminados, sino que son mandatos continuos que las sociedades organizadas, las sociedades democráticas desde hace 70 años, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos venimos dando y exigiéndonos a nosotros mismos para construir sociedades con mayor dignidad, sociedades donde las diferencias de géneros, cualquiera que esto sea, donde las diferencias en términos de orientación afectivo-sexual, donde las diferencias que es lo propio del género humano, es decir, que lo que es propio del ser humano, de la especie humana, como de otras especies que viven en este planeta, es la diversidad y eso es la riqueza. Donde, insisto, las diferencias asociadas a lo que podríamos llamar la capacidad o la discapacidad, si lo queremos ver desde ese punto de vista, las diferencias culturales asociadas a nuestras historias, a nuestros orígenes culturales, sociales, a nuestra cosmovisión del mundo y del planeta, o de nuestros credos, o de el color, en definitiva, de nuestra piel y aquellos valores que nos identifican y que crean eso que llamamos una cultura. Llevamos más de 70 años diciendo, queremos, esto no lo dice el profesor Echeita, ese es el compromiso internacional que su país como el mío y otros, y la inmensa mayoría del orbe mundial está diciéndose a sí mismo. Queremos una sociedad con mayor equidad, con mayor justicia social. Y si eso es así,
si queremos esta sociedad, si realmente lo queremos, y vuelvo entonces a conectar con lo que decía al principio, que mi primera diapositiva resaltaba, el principal debate que tenemos que realizar es qué tipo de sociedad queremos para automáticamente o inmediatamente ponernos a repensar qué tipo de escuela queremos. Si queremos, y lo estoy planteando en condicional, si queremos una sociedad con mayor justicia social, necesitamos una escuela distinta. Y eso es lo que viene también los organismos internacionales diciéndonos. Queremos, entre otros, la UNESCO, que es nuestro, por decirlo de alguna manera, nuestro representante de lo que es el saber educativo y otros ámbitos. Nos dice, queremos nos invitamos a nosotros mismos, nos obligamos a construir sistemas que nos permitan aprender a vivir juntos en el marco de esta diversidad y de este reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos de una manera, eso sí, sostenible, etc. Y por ello, es por lo que el último de esos compromisos que nos hemos vuelto a dar es, en el marco de los llamados objetivos del desarrollo sostenible o sustentable, como también se dice en Chile, esos objetivos vuelven a señalar con clarísima nitidez que una pieza fundamental de ese modelo de sociedad es la de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que permita oportunidades de aprendizaje para todos a lo largo de toda la vida. Eso es lo que nos estamos pidiendo a la sociedad. Luego, intentemos ser coherentes con ese mandato. Y en esa petición, repito, aunque ya los propios objetivos del desarrollo sostenible lo han señalado, no está de más recordar que unos años antes, desde el año 2006, la comunidad internacional también se había hecho explícito otro de estos mandatos con la fuerza legal de ser una convención internacional en materia de derechos humanos que se dirigía precisamente a llamar la atención sobre el colectivo de personas más excluidas del planeta. Veámoslo de donde veamos, que son las personas consideradas en situación de discapacidad. Y también entonces esa convención firmada por Chile, ratificada por Chile, estableció con absoluta claridad que lo que se está exigiendo a sí mismo no es alguien que vino a decir desde fuera, usted tiene que hacer esto. Usted pudo decir que no quería firmar esta convención, los chilenos, los españoles. Mira quién no la ha firmado, ha sido precisamente el amigo norteamericano, el que no ha ratificado esta convención. ¿Por qué? ¿Por qué será? Dijo, queremos un sistema que sea inclusivo para todas las personas con discapacidad a lo largo de todos los niveles educativos. Ese es, en conjunto, el desafío al que hoy estamos convocados, hoy, mañana y pasado, ustedes y yo, en nuestros países, en nuestros respectivos países. Construir sociedades más inclusivas, más justas y más igualitarias, lo cual pasa, y lo vuelvo a repetir por tercera o cuarta vez, por el desarrollo de sistemas educativos precisamente de mayor calidad y más inclusivos. Si eso es así, es obvio que las preguntas entonces empiezan a encadenar ya próximas a nuestro quehacer como educadores, y otros, como ahora podemos dejar aparte un poco esas otras funciones como ciudadanos, y ahora nos reclaman las funciones como educadores. ¿Cómo tendría que ser ese sistema educativo? ¿Cómo tendría que ser esa escuela para todos? Pues bien, la pregunta es fácil de formular y muy difícil de contestar en cierta medida, o muy fácil según lo queramos ver. La respuesta es tan sencilla como: necesitamos un sistema educativo radicalmente distinto del que tenemos. El sistema chileno, como el sistema español, como cualquiera de los que ustedes quieran mirar próximos o lejanos, no ha sido construido bajo esa premisa que yo he planteado al principio. No ha sido bajo la premisa de construir un sistema común que permita reforzar la idea de la igual dignidad de todos los seres humanos y, por lo tanto, de construir un espacio educativo de reconocimiento, de respeto, de cuidado mutuo para
construir desde los cimientos esa sociedad. Tenemos un sistema educativo construido a los inicios del siglo XX y pensado a los inicios del siglo XX y reflejado en esta viñeta ya famosa del pedagogo Tonucci, para clasificar, para quedarnos con un prototipo de alumno supuestamente normal, orientado siempre hacia la academia, hacia los niveles superiores, que rechaza a todos los que son defectuosos, siempre, entre comillas, etcétera, etcétera, etcétera. O cambiamos de una manera radical, lo cual no quiere decir, por otra parte, de la noche a la mañana, pero cambiamos en un tiempo razonable, de manera radical. Cuando digo radical, no quiero decir revolucionario, quiero ir a las raíces, a su concepción profunda del sistema educativo, mientras no cambiemos ese sistema educativo. Y, por cierto, ahora sería un buen momento, ahora que tenemos momentos que estamos obligados a repensar el futuro. Por favor, que ese futuro no sea solo que los niños van a tener que estar a 2 metros o, como acabo de ver yo en la televisión, que los niños van a ir a las escuelas pero no pueden tocar los libros, no pueden tocar los juguetes, no se pueden tocar entre ellos. Vale que eso sea durante unos días y durante un tiempo. Ojalá que así sea, porque si el COVID ha venido para construir ese tipo de escuela, entonces la sociedad que estamos pensando no vendrá nunca de ninguna manera. Si eso es así, si la premisa fundamental es que tenemos que cambiar el sistema educativo, las preguntas que nos tenemos que hacer tienen que ver con los sinónimos de ese gran constructo, de esa gran ambición. Reconstruir, reedificar, renovar, cambiar, innovar. Difícil porque lo tenemos que hacer mientras estamos dentro, no podemos reconstruirlo de nuevo, pero cosas más complicadas, a cosas más complicadas se ha enfrentado la sociedad. Por eso es muy importante, para poder enfocar este asunto de qué es eso de la educación inclusiva, cuál es esa ambición que se nos está pidiendo y repito, y sacarla, como lamentablemente me parece que a veces ocurre, sacarla de una esquinita que está donde la han situado en el sistema educativo como algo que viene a sustituir más o menos a lo que era la antigua educación especial. Bueno, antigua y presente, la manera de cómo trabajamos con algunos alumnos considerados también especiales o raros o distintos. Como planteemos este tema bajo esa premisa, me parece que entonces los avances serán muy limitados. Por eso insisto, si la palabra, el concepto y el parámetro básico, la dimensión básica es la dimensión del cambio educativo, es bueno que nos preguntemos sobre algunas cuestiones, sobre los niveles de ese cambio, algunas condiciones favorecedoras de ese cambio y algunas cuestiones relativas a ciertos, no todos, facilitadores y obstáculos. Aquí entra de nuevo esa que anunciaba en el título de mi presentación, esa perspectiva, esas distintas perspectivas de análisis que necesitamos y que yo he diferenciado en esos, digamos, 3, más o menos 4 grandes niveles. Un análisis que voy a llamar ecológico y sistémico, un análisis que voy a llamar global, que tiene que ver con lo que debe acontecer en los centros escolares, y un nivel de cambio que tiene que ser personal en mis concepciones de valores, siendo que estos 3 o 4 niveles son interdependientes y de hecho podría haber, o tal vez debería haber puesto el primero y más importante como el cambio personal, el cambio en mi manera de concebir, de pensar el mundo y de valorarlo y de valorizarlo, porque son esas concepciones y valores las que se encarnan luego en políticas y en prácticas educativas. Pero lo podemos ver también al revés, digamos, son las políticas y las prácticas educativas las que me muestran indirectamente cuáles son mis concepciones y valores. El primer nivel de análisis tiene que ver con una perspectiva que es muy importante no perder de vista, que es lo que podríamos llamar una perspectiva ecológica. La ecología lleva tiempo enseñándonos que los hábitats y los seres vivos son interdependientes y cuando golpeamos el hábitat, cuando destruimos los hábitats naturales, cuando las especies animales encuentran vías para entrar en nuestro hábitat, es cuando vemos también, por cierto, algunos terribles acontecimientos como el que nos está ocurriendo. Desde esa perspectiva ecológica
Y aquí vuelve a aparecer nuestro papel como ciudadanos, ya no tanto como educadores. Es muy importante que para que la escuela pueda educar a todos tal y como nos gustaría, es muy determinante que lo que ocurra más allá de sus puertas, fuera de la escuela y fuera del sistema educativo, sea coherente y facilite nuestro trabajo, por decirlo de alguna manera. Que lo que ocurra en términos de empleo, de salud, de vivienda, de acceso a los servicios sociales, a la seguridad y a la igualdad, facilite que el trabajo educativo se pueda nutrir de esa realidad y se desarrolle con la lógica, la normalidad y las dinámicas propias de la acción educativa. Pero si los niños y las niñas en todos los niveles educativos llegan a la escuela viviendo situaciones de desamparo en su contexto social, viviendo situaciones de enfermedad, viviendo en infraviviendas, al desamparo de la pobreza, viviendo situaciones de violencia, en definitiva, situaciones de desigualdad, a los educadores se nos puede pedir un esfuerzo, se nos puede pedir que hagamos nuestro trabajo dignamente y lo que esté en nuestra mano, pero no se nos puede pedir el milagro de transformar la fuerza y el impacto positivo o negativo de esos elementos sobre la vida de los niños. Y no quiero verlo como el españolito que viene a criticar a un país que amable, cariñosamente y al que quiero infinitamente viene a hacerle críticas, porque esa es la misma realidad o muy parecida a la que ocurre en mi país, donde 1 de cada 4 niños aproximadamente están en situación de riesgo de pobreza relativa, obviamente, a las circunstancias de nuestro contexto social. Y lo importante es que cuando eso ocurre, lo que pasa es que la pobreza se hereda. Lo que nos están diciendo los investigadores, los sociólogos de la educación en este sentido, es que el 80% de los niños pobres serán adultos pobres, entre otras razones porque irán a colegios donde la segregación, es decir, la concentración de alumnos pobres, crearán un contexto y un capital social también empobrecido, que será un factor muy negativo para el desarrollo de sus competencias y habilidades educativas. Si no intervenimos más allá de las puertas de la escuela, luego, por supuesto, también en el marco del sistema educativo para evitar precisamente esta segregación escolar, pero esta segregación escolar es importante recordar que se produce porque hay contextos, digamos, urbanos segregados. Y si hay esos contextos urbanos segregados, es lógico que en esas realidades, es lógico, es lamentable, pero es así que en esas realidades se concentren los niños de contextos más desfavorecidos. Ese es un ámbito fundamental de intervención. No tanto como educadores, a los responsables de las administraciones les competirá cuidar y estar muy vigilantes a estas políticas de facto de segregación escolar, y a nosotros como ciudadanos pelear para que las desigualdades se reduzcan. Varias veces me he referido ya que este es un cambio que tiene que ser no solo ecológico en ese sentido, pero también sistémico. Sistémico en el sentido que tiene que transversalizar, tiene que empapar, o mejor dicho, nos tiene que hacer repensar todos y cada uno de los elementos de nuestro propio sistema educativo, porque muchos de ellos en sí mismos son contrarios al objetivo de esta educación más inclusiva. Por ejemplo, el currículum. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Qué sobreinflación de contenidos están aprendiendo, estamos queriendo que aprendan los niños? ¿Cómo evaluamos, ¿no? ¿Qué papel le damos a un desarrollo más competencial en nuestro currículum? Por supuesto, ¿cómo estamos formando a los profesores? ¿Cómo están saliendo? Y a la institución que nos invita tiene ahí un papel muy importante. ¿Qué formación y qué mensaje le estamos dando a los profesores respecto a su papel ante esta situación? ¿Les estamos diciendo ya desde la formación inicial que algunos de ellos van a ser solamente los docentes en cualquier nivel educativo de los niños normales
y que ya habrá profesores diferenciales que se encargarán de los niños especiales, raros y difíciles. ¿Esas son las actitudes con las que está saliendo la mayor parte de los docentes de Chile? Es una pregunta, no es una afirmación. Pero si la respuesta fuera, me temo que todavía estamos formando a los profesores con esa visión dicotómica de profesores para niños normales y profesores para niños raros, y luego ya veremos si integramos a algunos y ayudamos a otros, entonces vamos por mal camino. Como habrá que repensar la ordenación del conjunto del sistema educativo, los horarios, los tiempos, las estructuras de redes educativas, etcétera. Obviamente, con el tiempo disponible no me puedo parar en todos esos niveles de análisis. Pero que conste en acta, si la inclusión, eso que decimos así para simplificar, la inclusión se vuelve a interpretar simplemente como el asunto parcial, colateral y en un trocito del Ministerio de Educación que tiene que ver con los alumnos más difíciles, más desafiantes del sistema, los que son precisamente y tienen la capacidad de hacernos repensar y mejorar, no repensar por repensar, es repensar para mejorar, para compasarlo a la ambición que como sociedades nos hemos dado. Si esa temática se queda en una esquina del Ministerio de Educación, entonces flaco servicio estaremos haciendo a esta ambición. El segundo nivel de cambio tiene que ver precisamente con lo que acontece en los centros escolares. Toda la investigación educativa sobre cambio, mejora escolar, no hace sino insistir en el núcleo central que el núcleo central de esa mejora es el centro educativo como comunidad educativa, no como agregado, no como suma de profesores y profesoras individualmente considerados, sino como comunidad educativa, de la cual, por cierto, forman parte muy importante los propios estudiantes y sus familias. Ese núcleo, el centro educativo, es el núcleo de la mejora escolar. Y ese centro es el que entonces está llamado también a su nivel a repensar las culturas, es decir, los valores compartidos, vinculados, por ejemplo, a con qué grado de alegría y de satisfacción este centro acoge a todos los niños, independientemente de sus condiciones. ¿O es un centro que pone puertas a que vengan unos y no vengan otros? ¿Cuáles son sus políticas? Y, en definitiva, ¿cuáles son sus prácticas para identificar qué hay en ello? Elementos facilitadores de ese proceso de construir al interior de los centros educativos ese modelo de sociedad que queremos ver después como adultos, o si estamos poniendo barreras de distinto tipo para que ello no sea posible. Esa ambición a la que están invitadas los centros podríamos concretarla a su vez en la ambición de tener que darle todas las vueltas a la cabeza para ser capaces de articular. Esa es una expresión que a mí me gusta mucho, de articular con equidad, no de manera mecánica, no de manera igual en todos los sitios y en todos los lugares y para todos los estudiantes y en todos los contextos. Articular con equidad quiere decir articular de forma que respetamos las diversidades y las circunstancias de cada uno. Articular las posibilidades de estar juntos, porque es la base, la condición sine qua non para el reconocimiento, que es el centro de este proceso. Es estar juntos, reconocernos, participar y, por supuesto, aprender. Déjenme que dedique un minuto a cada una de estas tres dimensiones por su importancia. Hablo de la presencia, insisto, con la idea de tenemos que, de entrada, reconocernos, vernos, convivir. ¿Cómo podemos construir sólidas actitudes de respeto hacia el que es distinto a mí por razones diversas si no tengo oportunidades de ningún tipo de encontrarme con ello? Bueno, salvo el teletón de la Navidad o salvo una carrera solidaria al año. No creo, desde mi punto de vista, que eso sea suficiente. Por lo tanto, esa dimensión nos habla de la actitud de acogida o de cierre de los centros y nos habla, si siguiéramos una metáfora muy querida por mí del profesor Scliar, del tipo de puertas que tienen los centros educativos. El núcleo de esta tensión está alrededor del concepto de participación. Tenemos que articular no solo el hecho de estar juntos,
porque ya ahora podemos estar muy juntos y este es precisamente uno de los aspectos que esta pandemia puede atacar más directamente. La anterior también, porque ahora con la teleformación lo que no hemos tenido es precisamente ninguna oportunidad de vernos. Y por cierto, todos los niños y niñas que ya estaban en riesgo de ser invisibilizados precisamente porque tenían circunstancias personales que podían facilitarlo, ahora, como no nos vemos, como están en sus casas mejor o peor atendidos, estarán en mayor riesgo precisamente de exclusión. La segunda dimensión, repito, es la que tiene que ver con la participación, un constructo muy importante que se articula a su vez en torno a la idea fundamental de sentirme bien, lo cual depende enormemente de que tengo relaciones positivas con mis iguales, relaciones sociales positivas con mis iguales, de aceptación, de respeto, de reconocimiento, y además tomo parte y se me considera parte activa en las decisiones, tengo voz en aquellas decisiones que me competen. Cuando articulamos de manera justa estas tres situaciones, hablamos de participación. Pero cuando lo que prevalece en los centros son circunstancias que conducen al menosprecio de algunos alumnos, al maltrato de otros por otros o a la manipulación de todos porque consideramos que su voz y sus derechos no son cosa de poca monta, entonces tampoco avanzamos en la inclusión. Y tercero, último o primero, porque es una trenza y cuando uno hace una trenza ya no ve a veces no distingue cuál es la primera hebra. La tercera hebra es la que tiene que ver obviamente con facilitar el aprendizaje al mayor nivel posible de las competencias de todos los alumnos. Esos son los grandes cambios a nivel ecológico, sistémico y de centro escolar que se tienen que producir, y para que ello sea posible se tienen que producir cambios en nuestra forma de entender, de pensar el mundo y por supuesto también nuestros valores, es decir, nuestra forma de pensar y sentir y hacer. Dos elementos íntimamente relacionados son como el yin y el yang, que no se pueden separar salvo por cuestiones en algunos momentos analíticas. Y en ese sentido, los docentes y las docentes, los profesores y las profesoras, los maestros de todo tipo, los profesores y las profesoras, tenemos que repensar todos los sistemas de ayuda y de apoyo, y mira por dónde. Por eso con tanto gusto he aceptado esta invitación de Seminarium del CPIC, porque es una responsabilidad de los organismos responsables de la formación inicial y permanente del profesorado, crear las condiciones, las oportunidades de formación y de asesoramiento para que el profesorado, socializado educativamente en una manera de pensar la educación contraria o muy alejada a lo que ahora estemos pensando, tenga la oportunidad de cambiar determinadas concepciones que podríamos llamar deterministas y estáticas hacia concepciones más transformadoras. Esa concepción determinista es la que tan arraigada está en la cabeza de todo el mundo, de que la inteligencia está ahí, de que lo que natura non dá, Salamanca non presta, se dice en un adagio que está escrito en la famosa y bien conocida Universidad de Salamanca por su antigüedad, y que todo lo que la inteligencia natural da, que no lo puede aportar la educación, como diciendo, cada cual tiene la inteligencia que tiene y por lo tanto eso no es transformable. Pero es también ya unas concepciones y unos valores donde los diferentes son sí en otros. A mí me molesta mucho, me irrita mucho cuando las políticas sobre diversidad son siempre políticas dirigidas a algunos alumnos y alumnas en particular. La diversidad es la cualidad que identifica lo que es el género humano, y es que todos somos distintos. No yo soy normal y usted es diverso, no, todos somos distintos, pero nos hemos construido en una socializado educativa y socialmente en una visión en que ahí están nosotros, el grupo de los normales, por supuesto, y si lo viéramos históricamente, hombres, blancos, apostólicos, católicos, heterosexuales y los otros, los raros, los distintos. Y educativamente
hemos trasladado esas concepciones y valores, obviamente estoy haciendo saltos muy importantes, ajustándome al tiempo disponible, estamos viendo que eso se traduce en sistemas de prácticas, en políticas y prácticas escolares que se caracterizan, como se ha dicho algunas veces, por el refrán o por la metáfora de la misma talla de camiseta para todo el mundo, o café para todos, ¿no? Mismos contenidos para todos, mismas formas de enseñar, mismas formas de facilitar la expresión de lo que los alumnos han aprendido, mismas formas de evaluar. Mira por dónde, y perdónenme que haga estos incisos, esta nueva teleformación que nos hubiera abierto una enorme pantalla para facilitar una evaluación mucho más personalizada, me gustará saber si lo hemos conseguido o no, o si vuelve a ser también una evaluación, sí, mediada por un sistema tecnológico, pero vuelve a ser una evaluación estandarizada donde le pedimos básicamente lo mismo a todos los niños. Y, por supuesto, un mismo ritmo de aprendizaje. Eso sí, para un grupo muy diverso de estudiantes. A mí hay algo que aquí no me encaja. No sé a ustedes, pero a mí por lo menos no me encaja. Por lo tanto, el gran cambio también en esta manera de pensar, que es, insisto, la que se traduce después en políticas y en prácticas escolares, ese gran cambio es el que algunos expertos, como la profesora Hart o la profesora Florian, han vehiculizado a través del concepto o del constructo de transformabilidad. Necesitamos concepciones y valores transformadoras. Necesitamos Chile como España, como cualquier país digno de ser un país importante en el siglo XXI. Todos los países, en último término, necesitan estar ya preparando a su profesorado con la firme convicción de que la capacidad de aprender de todos sus estudiantes puede cambiar y ser cambiada mejor como resultado precisamente de su acción educativa. Eso, no pensar que al que natura non dá, Salamanca non presta, sino que yo puedo prestarle mucho a todos los niños para que progresen desde su realidad y que avance. Y que eso está en mi mano individual y colectivamente. Mi experiencia profesional, mis estudios, mi trabajo con tantos colegas, muchos de ellos chilenos, a los que desde aquí mando mi afecto y mi cariño, porque, repito, tengo una especial relación afectiva con este país, con su país. Mi experiencia y mis conocimientos me dicen, y estoy ya cerrando los niveles de análisis, que las características de esos docentes que tienen que finalmente han ido aprendiendo, porque esto no es un don divino que uno lo tuvo y otro no lo tuvo, qué mala suerte, sino que también es un aprendizaje. La experiencia de esos docentes me dice que son profesoras, mayormente profesoras y profesores, que de entrada siempre piensan en todos sus alumnos. No piensan en la mayoría, sino que hacen un esfuerzo muy serio, muy sistemático, muy de reflexión continua, de decir, a ver, lo que voy a plantear, cómo voy a organizar la clase, estos contenidos, esta metodología, este ritmo, esta secuencia, cómo puede incidir y afectar y facilitar o tener problemas con el grupo, con todos y cada uno, asumiendo que dentro de ese todos deberían estar y tienen que estar todos los alumnos. Mi experiencia me dice que, y esta es una cualidad cada vez más importante, que son docentes profundamente empáticos, que se ponen continuamente en los pies, en los zapatos, en el sentir, en las emociones, en las preocupaciones, en los afectos de los niños y las niñas con los que estudian. Y por lo tanto son cuidadosos de que nada de lo que hagan, propongan, vaya a afectar precisamente, vaya a incidir negativamente sobre esa importante dimensión a la que antes me he referido, que he llamado la participación, el sentirse bien, el sentirse reconocido y valorado. Son docentes que confían en su alumnado, que les escuchan, que están pendientes, que dan oportunidades para compartir con ellos lo que están haciendo, para rectificar, para mejorarlo y para mantener todo aquello que es positivo para su aprendizaje.
Docentes que también esperarían de sus autoridades educativas, de sus ministerios, que confíen en ellos, que no los conviertan en autómatas de aplicadores de un currículum que luego tiene que evaluarse por medio de algunas pautas externas. Docentes que tienen que sentir que tienen la confianza de su comunidad educativa para poder enfrentar los cambios difíciles a los que tienen que enfrentarse. Y siempre, 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 siempre me encuentro con docentes con una enorme capacidad de pararse para pensar y que crean precisamente también las oportunidades de pararse para pensar, para reflexionar. ¿Cómo afectará, insisto, todo esto que estoy planteando, esta parte general o esta parte particular, al conjunto de mis alumnos? Son docentes, por lo tanto, también que reconocen todas las inteligencias de los alumnos, que saben que esa inteligencia no es unitaria, que hay muchas inteligencias dando vueltas ahí y que, por lo tanto, eso me abre un abanico de posibilidades para que todo el mundo tenga oportunidades de sentirse también eso que he dicho antes, que es tan importante, ser reconocido, valorado, estimado, y a uno se le reconoce y se siente la autoestima de sus compañeros cuando tiene oportunidad de mostrar que algo, no sé si todo, pero algo también uno sabe hacer bien y tiene ese digno, esa posibilidad de reconocimiento. En definitiva, lo que mi experiencia me está mostrando directa o indirecta a través de, repito, de la posibilidad de conocer lugares directa o indirectamente y experiencias, es que son docentes que manejan cotidianamente estas expresiones. Frente a esa idea de uniformidad, de lo mismo para todo, de tiempos, medios, contenidos, ritmos, métodos, formas, espacios, etcétera, para esos docentes las palabras clave son riqueza de espacio, oportunidades de elegir, diversidad de espacios, variedad, variedad. Y en buena medida algo que es un concepto que poco a poco verán cómo va a ir tomando una importancia fundamental, es la idea de personalizar. Solo podemos conjugar diversidad en un sentido amplio con inclusión cuando seamos capaces de personalizar para cada uno de nuestros alumnos de la mayor manera en grados, pero avanzar con fuerza hacia la personalización de los estudiantes, de las formas de enseñar y de evaluar, personalizar, variar, estímulos, fuentes, oportunidades, espacios, formas de expresar lo aprendido, de compartir y de interactuar con los propios compañeros, docentes y de facilitar que los alumnos interactúen, comparten, colaboren entre sí, de colaborar y de implicar a las familias como un agente fundamental en este complicado proceso de transformar nuestros centros educativos, de colaborar y de implicarse con la comunidad, aportando y recibiendo, como están haciendo estos pequeñitos, acercándose a una residencia de mayores, a contar, a hablar con ellos, a estar una tarde y jugar, que al mismo tiempo están recibiendo la alegría de la infancia en sus casas. En definitiva, o por aquí es la línea que dejo abierta, el hilo que dejo abierto, hay que avanzar, hay que repensar nuestras prácticas, hay que transformar radicalmente ese sistema educativo y eso que ocurre en nuestras aulas y en nuestros colegios desde la mirada de lo que podríamos llamar el aula diversificada. Las palabras puede que sean variadas, insisto, es diversificación, es variedad, es riqueza, es oportunidades, es poder elegir, es diseñar universalmente el aprendizaje, que no quiere decir hacer una cosa que sirva para todos, sino precisamente diversificar de manera amplia las oportunidades de aprender. Y las experiencias que uno ve como inclusivas y que la literatura va recogiendo, lo que sirven es precisamente a esta finalidad. Ninguna metodología es inclusiva por sí, en absoluto. Lo será en la medida que permita esa articulación justa, a veces difícil, no imperfecta, la mayor parte de las veces, entre estar juntos, aprender y participar. Y no se apeguen a las metodologías en sí,
sino apéguense a esas metodologías, insisto, en la medida que sean funcionales, que les sirvan para esa tarea. Voy terminando, creo que voy terminando. En este proceso, obviamente, el riesgo importantísimo es que una vez más, personalicemos la enseñanza, como ya está ocurriendo, y seguramente que en este momento en algún centro de supuestamente élite en su país, como en el mío, llamado de excelencia, pero que por supuesto es absolutamente cerrado respecto a la diversidad de su entorno, seguramente en alguno de esos centros ya están desarrollando prácticas de personalización de la enseñanza. No me cabe duda. El gran desafío para su país como para el mío es el de que ese avance no se produzca de manera que la cadena vuelva a romperse por el eslabón más débil, es decir, por el eslabón de los alumnos en mayor riesgo de fracaso, de abandono, de marginación, de maltrato, en definitiva, por el eslabón del alumnado más vulnerable por razones de capacidad, vuelvo a decir, de orientación afectivo-sexual, de salud, de origen o de cualquier otro tipo. Dos reflexiones rápidas y termino. Una tiene que ver con un elemento muy importante, y ya voy cerrando, que aunque solo quede apuntado, ese proceso de cambio no se hace simplemente con el deseo, no se hace simplemente queriendo que las cosas ocurran. La investigación, que por cierto, lo mismo que ahora estamos diciendo y reconociendo la importancia de la investigación biomédica, sanitaria, para enfrentarnos con cierta esperanza a esta pandemia, hemos de decir que tenemos investigación educativa que nos dice y que nos da pautas muy importantes para cómo avanzar y cómo cambiar. Parte de esa investigación nos dice que los centros que avanzan y que son capaces de mejorar con un horizonte inclusivo o con no, lo son porque crean condiciones precisamente para pensar juntos, son centros que saben planificar bien su proceso porque este es un largo viaje que no se puede hacer en una sola jornada, son centros que cuidan precisamente en la idea de que participan en los centros, en esos procesos docentes, familias, personal no docente de los centros, son centros que cuidan esos importantísimos espacios de coordinación al interior de los centros donde se cuece la actividad cotidiana de las instituciones educativas, y son centros que por supuesto tienen, como es algo bien conocido también por los seguidores de estas plataformas, un liderazgo muy asentado. Para ese viaje, para ese proceso de cambio, les dejo también con la buena noticia de que no es la falta de conocimientos lo que va a limitar el proceso. Este seminario se llama A un clic. Pues bien, a un par de clics tienen ustedes cientos de documentos, de guías, de apoyos para facilitar ese proceso de reflexión coordinado y colaborativo que les pondrá en la dirección de avanzar hacia la meta, hacia la ambición que llamamos una escuela más inclusiva para una sociedad más incluyente. Varias veces, y termino, varias veces en mi intervención he hablado y me he referido a este proceso como un proceso complejo, ambicioso, dilemático, difícil, máxime en según qué circunstancias. Y eso siempre me lo he imaginado como la tarea de los trapecistas cuando se les pide ese triple salto mortal hacia adelante. Y esos trapecistas se animan hoy por hoy a hacer esos grandes malabarismos, esas grandes actuaciones, porque saben que debajo hay una red que en el caso de que se falle, en el caso que haya un error inesperado, en el caso que las cosas no salgan como si estuvieran, como se habían pensado que iban a salir, esa red les recogerá. Una de las principales tareas de los centros escolares, de las administraciones y de las administraciones educativas, cada uno en su nivel, es ayudar a construir potentes, sólidas redes naturales de apoyo, de colaboración, de ayuda mutua al interior de los centros entre sí y de los centros con su comunidad,
para hacer frente al desafío de la inclusión. Ahora sí que es la última diapositiva. Esa última diapositiva la traigo aquí porque después de haber hecho un análisis ecológico, de haber compartido una perspectiva sistémica, de haber hablado de cambios que tienen que ver con el centro y con las prácticas, uno puede tener la tentación de decir, caray, es tanto lo que está fuera de mí que yo no puedo hacer nada. ¿Cómo voy a hacer yo algo que tenga alguna importancia para este tema? Si yo soy una humilde docente o profesora en esta escuelita pequeñita, en mi querida y tan añorada, por ejemplo, comuna de Conchalí, donde tuve una de mis experiencias formativas más impactantes en mi trayectoria profesional. Pues bien, en ese marco yo les digo, piensen, por ejemplo, en esos rescatadores. Piensen en esas personas que, sabiendo que a su alrededor ha habido una catástrofe y que puede haber cientos, quién sabe si miles de personas, están con sus manos escarbando la tierra, moviendo algunas piedras porque han oído un latido de vida y están haciendo todo por salvar esa vida. Quien salva una vida, salva a la humanidad. Y ese es el marco con el que se tienen que quedar, porque la escuela no es solo preparación para la vida, la escuela es la vida misma. La escuela y la sociedad inclusiva que queremos la tenemos que preparar en mi pequeñita escuela, acorde con mis realidades y mis posibilidades. Eso es lo que necesitamos. Es decir, que lo que Chile y España necesitan son docentes, orientadores, formadores, supervisores, ministros, ministras, que sean valientes, que sean empáticos y que sean justos, dispuestos a hacer efectivo el derecho a una educación inclusiva. Es un viaje difícil, es un viaje complejo, pero tengan por seguro que se recompensará con la dignidad y el reconocimiento por su contribución al desarrollo de una escuela más inclusiva y, por lo tanto, de una sociedad con mayor equidad y justicia social, que es lo que Chile y otros muchos países vienen reclamando desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias y perdón si me he alargado un poco más de lo previsto. En adelante estoy enteramente dispuesto a escucharles y a contestar tanto como sea posible a sus preguntas. Gerardo, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Tenemos tan solo 3 minutos, pero queremos transmitirte una preguntita de parte del público. En esta oportunidad es Stephanie Esmeralda, que nos consulta con qué herramientas básicas debe contar un establecimiento y sus profesionales para generar esta inclusión. Una respuesta de, ojalá, un minutito para que podamos ir cerrando este espacio. Pues la principal herramienta es la voluntad de pensar, de repensar y de manera colaborativa sobre lo que se está haciendo y tener el valor y el coraje de poner en el centro de la reflexión lo que hacemos, y cuando digo lo que hacemos son las prácticas, cómo enseñamos, cómo evaluamos, y ponerlo en relación con estos valores de la inclusión. Ponerlo en relación con esta ambición de querer construir una sociedad de reconocimiento, de respeto por la diversidad de nuestros alumnos, sean los que sean. Esa es la principal herramienta y esa es lo que hay que, por otra parte, cuidar, porque ese es un proceso de reflexión que no es fácil, que no a la primera y en 5 minutos uno es capaz de hacer aflorar las concepciones, diríamos, que tiene y está en disposición de ver a cambiar, y sobre todo porque ese es el espacio para construir prácticas, para inventar e idear prácticas que me puedan ser más coherentes con los valores. Entonces, la herramienta más importante no está ahí fuera, no es algo que se va a aplicar, no es un enchufe, no es un ordenador que yo voy a enchufar, sino es crear las condiciones internas en los centros para que los docentes, confiando en ellos, puedan pensar, revisar sus prácticas, revisarlas a la luz de los valores que queremos y, por supuesto, apoyados, y ahí me he referido a ello, tenemos múltiples guías, documentos que nos pueden llevar nuestra atención a elementos claves de esas prácticas y de esas políticas educativas. Y Gerardo, quiero hacerte una última consulta. Yo sé que estamos cerrando prácticamente, pero Suni Troncoso nos hace una consulta muy puesta en contexto, digamos. Ella nos pregunta cómo se puede fomentar la inclusión en un establecimiento en este contexto de pandemia. Y por lo demás, agregar una pregunta también que también tiene que ver con el contexto, que es qué rol va a cumplir la inclusión una vez que los alumnos vuelvan a clases y se vuelvan a reunir en el aula.
entendiendo que vienen desde realidades muy diferentes, todos ellos. Bueno, son preguntas difíciles. Perdona, la primera se me ha ido un poco de la cabeza, discúlpame. La primera me decías cuál es ¿Cómo podemos fomentar la la inclusión en este inclusión. contexto de pandemia y que donde no Bueno, hay interacción personal? perfecto. Tal vez en este contexto de pandemia, en este contexto de pandemia, lo más importante que podemos hacer es, de entrada, no olvidar que también en nuestros centros y en nuestros contextos educativos había niños y niñas en circunstancias muy complicadas para poder hacer esto que se ha hecho de manera tan acelerada y seguramente porque era lo único que podíamos y sabíamos hacer. Por lo tanto, ahora mismo es, primero, no olvidar, aunque no sea perfecto lo que se está haciendo, que también eso que se está haciendo, esas enseñanzas, esa formación a distancia, tiene que llegar y hay que crear oportunidades también para que los niños y niñas en sus distintas circunstancias y características personales puedan seguir aprendiendo. Ahora lo que está más difícil es participar, pero bueno, lo mismo que participamos a través de este tipo de conferencias o de reuniones donde al menos nos vemos, aunque no interactuamos ni nos achuchamos directamente, no olvidar que también estos niños necesitan esos encuentros, porque hay enseguida una rápida respuesta a pensar en la mayoría, en lo que le va a venir bien a la mayoría y en lo que la mayoría puede hacer, y luego dándonos cuenta que al cabo de, bueno, sí, ya que hayamos pasado durante unos días alguna respuesta favorecedora de la mayoría, empezamos a acordarnos de esas minorías, ¿no? Mientras sigamos, por otra parte, manejando ese esquema, mal vamos a irnos de mayorías, minorías, todos y los poquitos que son raros. Ojalá que cuando volvamos, que era la otra pregunta de esta situación, y tengamos una nueva realidad. A mí no me gusta mucho eso de la nueva normalidad, que es un concepto que se ha aplicado aquí en España. Ojalá que tuviéramos el coraje para pensar precisamente cómo reconstruir esa escuela de acuerdo con los valores, los principios que acabamos de someramente de analizar vinculados a una educación más inclusiva. Será un desafío doble porque volveremos con la urgencia de querer volver a una situación que nos alivie de este miedo y de esta angustia razonable que todos tenemos, pero al mismo tiempo sería el momento precisamente para pararse, para repensar un poquito y poder empezar a construir esas prácticas, esas culturas escolares y esas políticas que sean más coherentes con lo que, por otra parte, el gobierno chileno y la sociedad chilena ha refrendado, porque esos objetivos del desarrollo sostenible, ese objetivo 4, está asignado por Chile. Y si tienen valor las convenciones y los acuerdos internacionales, debería ser para decir, ahí hay una razón importantísima para no seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, sino pararnos y pensar. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos quienes participaron con sus preguntas y, por supuesto, también a todos quienes se conectaron. Puedo mencionar algunos lugares como Arica, Coronel, Antofagasta, Purranque, Colombia, México, Tirúa, Villa Alemana, Coronel, Ancud y Punta Arenas, y así tantos otros lugares a lo largo de todo el país y de todo el enorme espacio, digamos, y toda la gente que compone toda Latinoamérica. Les recordamos que la presentación de Gerardo Echeita ya se encuentra disponible en www.fundacionseminarium.com y ahí van a poder ingresar sus datos y van a recibir toda la información, el PowerPoint, como también algunos elementos, digamos, algunos textos, digamos, de contexto también que los pueden ayudar y a poder profundizar en lo que nos acaba, en inclusión, digamos, que es lo que nos acaba de explicar Gerardo Echeita. Antes de finalizar, los dejamos invitados también a estar muy atentos a las nuevas charlas online a un clic que vamos a estar publicando a través de las redes sociales del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPIP del Ministerio de Educación de Chile, como también desde las redes sociales de la Fundación Educacional Seminarium. Para más información sobre estas nuevas charlas y como también los contenidos que están presentando nuestros speakers, pueden visitar las páginas www.fundacionseminarium.com como también www.cpeip.cl. Gerardo, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todos quienes se Gracias a conectaron. vosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos.